Buenas noches, gracias por acompañarnos en Créditos y Consumo. Hoy nos acompaña la economista Jazmín Suárez, ella es del Centro de Estudios Económicos, la UIP. Estaremos hablando de varios temas con Jazmín y también específicamente sobre un informe estadístico en relación a pequeñas y medianas empresas. Muy interesante el informe, también sobre la incidencia de la formalidad y de la falta de acceso al crédito en este sector de la economía. A la vuelta a la presentación comenzamos con el programa. Comenzamos este primer bloque, como lo anunciaba en la presentación del programa. Vamos a hablar un poco de las MIPYMES, de las pequeñas y medianas empresas. Para ello nos acompaña hoy Jazmín Suárez, ella está en la UIP, específicamente en el Centro de Estudios Económicos. Buenas noches, Jazmín, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Estefan, muchas gracias por la invitación y un gusto estar acá y compartir con tu audiencia. Jazmín, este programa generalmente toca varios temas, ¿verdad? Pero nos centramos mucho en todo lo que está relacionado con la economía del país, el crecimiento económico del país, formalidad, inclusión financiera, MIPYME, acceso al crédito. Y quiero que le comentes a la gente, hay muchos que lo saben y capaz que muchos no lo sepan. La UIP tiene un centro de estudios económicos que es un área de la UIP, a mi criterio, muy importante. Ya me tocó leer y trabajar con gente del centro, gente muy capacitada, vos formás parte de ese centro. Pero, ¿qué es el Centro de Estudios Económicos de la UIP para que la gente conozca un poco? Sí, gracias. Te comento un poco. Este Centro de Estudios Económicos, nace a partir de un problema, una situación que tuvimos en la cual se necesitan de datos para tener unas posturas, para poder tener análisis, poder presentar alternativas a cuáles son los problemas normalmente que presenta el sector empresarial y la industria en específico. Sí. Entonces se incubó con un observatorio económico donde recogían nada más datos y hacía unas que otras publicaciones, pero eso fue creciendo debido también a la necesidad de los socios. Hay socios tanto industriales como no industriales donde tenían esa necesidad de tener datos e información certera sobre lo que sucede en la economía. Sí. Y asimismo dentro de la cantidad de socios que tenemos también tenemos muchas MIPYMES. Entonces sí, es muy importante tener esos datos para poder ir acompañando a estas MIPYMES en procesos de formación de políticas públicas también ante el gobierno. Es muy importante. Dentro del Centro de Estudios Económicos tenemos varias aristas. Una de ellas es la investigación. Sí. A partir de investigación recibimos tanto estudiantes universitarios como para poder fortalecer esa parte un poco más académica, y luego también tenemos una parte un poco más científica, digamos, donde hacemos encuestas a los socios, recogemos datos y a partir de ahí hacemos estudios y relevamos mucha información importante para poder tomar las decisiones, evidentemente con los datos al punto. ¿Cuándo se creó el centro? ¿En qué año? El Centro de Estudios Económicos está hace 2 años formalmente como Centro de Estudios Económicos. Sí. Anteriormente era como un observatorio económico, y esto nace gracias a un programa, una cooperación con la Unión Europea. Es un programa que se llama MIPYME Compite. O sea, sí, nace en el marco de este programa de MIPYMES, nace la necesidad de fortalecer la institución a través de un observatorio económico. Eso ya data hace más tiempo. Ya, y te consulto algunas cuestiones, no sé si tienen o no este servicio, llamémosle, para los socios. Viste que de repente hay muchos emprendedores o muchas MIPYMES que van a tomar la decisión de invertir o enfocarse en un nicho de la economía, y te enseñan tanto en la facultad como en cualquier lugar la importancia de un estudio de mercado, pero muchas veces aquellos emprendedores o aquellas MIPYMES que están con un capital mínimo no tienen el suficiente fondeo para contratar una consultora que le haga un estudio de mercado sobre, ejemplo, se quiere dedicar a
a la producción de jabones, tiro como ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo sé si ese es un nicho que está creciendo, está estancado, la problemática que tengo que tener en cuenta? ¿Realizan ese tipo de estudios para nichos específicos o es más macro lo que hace el Centro de Estudio Económico? El Centro de Estudio Económico sí hace por pedidos específicos, digamos, de cada socio que hay sobre un estudio de mercado, también estudio de factibilidad. Hay también muchos inversionistas que buscan saber cuál es su nicho que pueden ver acá invertir en Paraguay. Sí. Pero además de eso, la UIP tiene un club de MIPYMES. Ese club MIPYME está nucleando a todos los socios que son MIPYMES y da un acompañamiento mucho más específico, desde lo que es la importancia de tener una marca, de tener un plan financiero, ya la importancia de entender cómo funcionan las compras públicas para las MIPYMES, que es algo que ahora ellos también pueden acceder. Y además de eso, dentro de la UIP, ya no más dentro del Centro de Estudios Económicos, tenemos un área que es de internacionalización. Esta área sí se encarga de asesorar también a las MIPYMES que buscan ya exportar. Evidentemente, para formar parte de la UIP uno tiene que ser una MIPYME formal, ese es un requisito fundamental. Y es un tema que es un flagelo que hoy tenemos en Paraguay. Yo había leído un informe de no me viene el nombre ahora, de una fundación, creo que estaba Sebastián H., un equipo también de profesionales, donde hablaba de la famosa economía subterránea, ¿verdad? Que en Paraguay más del 50% de la economía aún sigue siendo subterránea e informal, ¿verdad? Ese es un tema acuciante, complejo, que yo creo que alguna vez, de una buena vez por todas, alguna vez los diferentes actores del Estado y por qué no del sector privado deberían de unirse para tratar de solucionar. Va a llevar años, pero hay que iniciarlo alguna vez. Yo creo que la UIP tiene una labor muy importante y yo le veo construir desde su espacio, pero obviamente es insuficiente también si uno está solo de repente en ese camino, ¿verdad? Escuché que hicieron un estudio, Jazmín, relativo a las pequeñas, ahí corregime si son micro y pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas, recientemente. Sí, se hizo una encuesta de micro y pequeñas empresas. Nosotros lo que hicimos fue ya analizar los resultados de ella. Esta encuesta la realizó realmente el Instituto Nacional de Estadística, entonces nosotros tomamos los datos, analizamos y a partir de eso pudimos llegar a conclusiones muy sorprendentes. Y te pregunto algo que se le llama, creo que toma de muestra. ¿Cuántas empresas analizaron? ¿En cuánto tiempo se hizo eso? ¿De qué fecha es el informe? Sí. Quiero poder entrar a profundizar el informe, pero quiero tener ese dato también para ver de qué estamos hablando, ¿verdad? Bueno, la encuesta se realizó en el 2023, sí. Se realizó en el segundo trimestre más o menos. Yeah. La muestra se tomó solamente Asunción y Departamento Central en general. Yeah. Se tomaron tanto empresas formales y para tomar empresas formales se tuvo en cuenta solamente que estén inscritas al RUC. Porque de hecho la formalización va un poco más allá de tener una factura. La formalización tiene varios pasos. Bueno, en este caso se tomó solamente empresas que estén inscritas al RUC como único requisito para que sea formal. Se tomaron unas 600 empresas formales e informales. También se tomaron 400 empresas informales. Importante, antes de entrar un poco en el tema del estudio, quiero escuchar tu opinión de economista, porque siempre que viene un economista al programa le pregunto, a tu criterio, si me tenés que citar 3, 4, 5 ítems que son indispensables para considerar una MIPYMES formal, ¿cuáles serían? Porque acá en Paraguay existe una mala costumbre de interpretar y creer que tener RUC es estar formal. Y algunos te dicen, tengo RUC y ahora ya tengo mi talonario de factura, soy formal. No es así. No es así, la formalidad es mucho más amplia. A tu criterio como economista, ¿cuáles son los principios o los parámetros básicos que debería tener una empresa para considerarse formal? Bueno, ahí consideramos en primer lugar que sea formal ante el Estado en tema de tributación e impuestos, es lo que estábamos mencionando, la factura, que tenga una factura, que tenga un RUC y que pague sus impuestos. Luego de eso hay que saber si esa empresa tiene o no empleados, porque eso es algo muy importante, que esté formal también ante el Ministerio de Trabajo y con IPS. Sí. Porque normalmente eso es algo también las empresas quieren dejar de lado. Sí. Uno dice que no es necesario, pero realmente a la hora de la verdad es muy necesario tener eso, porque si tu empleado se enferma, tiene un accidente laboral
tener esa seguridad social incluye dentro de los pasos de la formalización. Tiene que estar inscrito en el Ministerio de Trabajo, tiene que estar inscrito en IPS también, porque no necesariamente se cumple uno con lo otro. Claro. Y además de eso, bueno, mucho depende del rubro en el que estén. En el caso de que estén en un rubro de alimentos, necesita un permiso específico de la INAN. Si es un rubro en el cual está en el rubro químico, farmacéutico, que hay algo, son químicos que tocan con la piel o con las personas, tiene que tener un permiso de Dinavisa, tiene que estar inscrito en Dinavisa. Además de eso, bueno, tiene que tener una patente comercial con el municipio en el que se va a encontrar. Y el lugar en el que va a estar esta microempresa o pequeña empresa igual, también tiene que estar de acuerdo a los parámetros del municipio. Tiene que estar dentro de una zona comercial. Entonces son varios parámetros y a partir de ahí, bueno, si la cocina está habilitada, si está todo en condiciones, si no hay riesgos laborales, si la municipalidad aprueba, a partir de ahí realmente es que una empresa se gradúa y se vuelve realmente formal. Evidentemente es todo un paso a paso, pero hacerlo de la noche a la mañana probablemente sea un poco más complicado. ¿Tienen en cuenta, a tu criterio tendríamos que tener en cuenta también el hecho que esta empresa esté, llamémosle, incluida financieramente o por lo menos bancarizada, que tenga una cuenta bancaria abierta, ¿verdad? Claro. Porque también ahí hay una cuestión a debatirla. Tener una cuenta bancaria no es el único requisito para considerar a una empresa o una persona que está incluida financieramente, ¿verdad? Porque hoy en día vos de tu teléfono abrir una cuenta, pero eso no implica que te den un crédito, ¿verdad? Entonces, ustedes analizan también ese tema, el tema de porque hoy las EAS, si bien fue una herramienta muy importante, están con mucha dificultad para abrir cuentas bancarias. Entonces, capaz que cumplió con todos los parámetros, pero no tiene cuenta bancaria, ¿verdad? Sí, así mismo es algo muy importante que estás tocando, el tema de las cuentas bancarias. De hecho, una persona que abre su microempresa, abre su empresa, tiene que también estar educada un poco financieramente. ¿Y a qué voy con eso? Que tiene que separar cuáles son las cuentas de la empresa y cuáles son sus cuentas. Es diferente abrir una cuenta bancaria a título personal a abrir una cuenta bancaria para tu empresa. De hecho, para que tu empresa pueda acceder también a eso, tiene que estar formalizada. Y además, para que pueda acceder a créditos, pueda pedir, puede pensar en expandir su empresa, necesita esa formalización dentro del sistema financiero. Buenísimo. Quiero ir a un primer corte y te quiero dejar un ejemplo que ya he gastado este ejemplo que utilizamos acá en el programa, pero quiero hablarlo a la vuelta de la pausa contigo. Alguna vez tuvo como invitado una persona, un emprendedor que se dedicaba, o sea, que te pretendía dedicarse al rubro gastronómico, ¿verdad? Él iba a abrir un bar en una ciudad del departamento central y él me decía, yo a duras penas accedía a un crédito de 50 millones para abrir mi bar. Hace 5 meses comencé con todos los trámites que la ley me exige para ser una empresa, una MIPYME formal. Y él llegó a la conclusión que son 61 ítems que tiene que cumplir en las distintas reparticiones donde él tiene que recorrer. Y me decía él, estoy hace 5 meses con los trámites y ya gasté casi la mitad de mi capital operativo y todavía no abrí mi empresa. Esa es una cuestión que genera mucha complejidad al momento que los emprendedores emprendan y hace que la gente se vuelva informal, ¿verdad? Que al final uno opte, ya necesito abrir mi empresa, me voy nomás por el camino, me voy por izquierda y no por derecha, ¿verdad? Quiero analizar contigo eso a la vuelta a la pausa, Benjamín. Sí, sin problema. Volvemos breve con nuestra invitada. Estamos de vuelta con nuestra invitada Jazmín Suárez, ella es economista del Centro de Estudios Económicos de la UIP. Jazmín, te daba este ejemplo de aquellos emprendedores que se desmotivan, dejan de emprender por la burocracia que hay en instituciones públicas para ser formal, y algunos van adelante con el negocio, pero lo hacen por izquierda. Me comentaste en el corte que hicieron un estudio al respecto alguna vez. Sí, hicimos un estudio para poder entender cuáles son los obstáculos para la formalización, porque nosotros también queríamos entender, bueno, cómo podríamos ayudar a facilitar también eso. Y evidentemente uno de ellos y el principal fue
la sistemática burocratización que hay dentro del sistema. De hecho, como decís, vos no podés esperar tantos días para poder acceder a la formalización. Un emprendedor te está pensando en el día a día, no puede dejar su negocio un segundo. Si pensamos cómo es el día a día de un emprendedor acá en Paraguay, de hecho, el mismo emprendedor es el dueño de la empresa, el gerente de administración, el gerente de marketing, el gerente comercial, el delivery muchas veces. Entonces, pasar 2-3 días en una institución pública es algo que le hace perder dinero y evidentemente no va a poder de esa manera formalizarse porque no están los incentivos dados tampoco. Y este estudio, obviamente ustedes analizaron, está este estudio que me estás hablando y está el otro que hablamos en el bloque pasado, donde hablaron de los impedimentos para el crecimiento económico de las MIPYMES. Me dijiste que la analizaron también a los informales, ¿verdad? En esa toma de 600 empresas hubieron también empresas informales. Sí, de hecho, bueno, se tomaron 600 formales y 400 informales de Asunción y Gran Asunción. Entonces, se le hizo varias preguntas, de hecho, desde lo que es hasta el uso de tecnología, hasta, bueno, cuáles son los manejos y hasta el género de las personas que están al frente de estas empresas. Para saber también si son más mujeres, son hombres, cómo están, y también para saber, de hecho, cuáles son las principales barreras que ellos creen, a los cuales se enfrentan. Y algo que se caracterizó y que fue muy relevante y es muy importante, y de hecho va dentro de esta misma línea, es lo mismo que piensan tanto los formales como los informales, que cuál es su principal obstáculo para expandir su empresa y dejar de ser una microempresa, una unipersonal, hacer ya crecer, hacer una pequeña, mediana y así sucesivamente. Y el principal obstáculo que tanto formales como informales encontraron fue el acceso al crédito. Es un tema que aquí tocamos mucho en el programa y ahí hay una disyuntiva, ¿verdad? Y lo comparto contigo y lo analizamos. Existen muchas personas, muchos referentes del Banco Central que interpretan y tienen el criterio de que para que una persona acceda a productos financieros, entiéndase productos financieros comercializados por bancos, financieras, OCDs, cooperativas, para que una persona acceda a esos productos, tiene que estar formalizada. Es decir, el primer paso es, te tengo que formalizar para que vos puedas acceder a productos financieros, entiéndase, para que puedas acceder a crédito. Bajo ese razonamiento, estas 400 empresas informales no van a poder tener acceso al crédito hasta que no se formalicen. El proceso para formalizarse es un proceso burocrático, extenso, complicado y costoso. Quiere decir que mientras no sea formal, no tiene cuenta bancaria y no tiene crédito. Van a morir estas empresas por el camino. O sea, como yo siempre lo digo, y hay un invitado al Banco Central muy importante que va a estar en el próximo programa y le voy a tocar este tema. Yo soy del criterio y varios referentes del sector crediticio que vinieron al programa de que esto se tiene que hacer de forma concomitante, es decir, tenemos que formalizar al mismo tiempo, tenemos que dar crédito, porque si no, sin crédito no pueden vivir las empresas. Si va a esperar que se formalice, va a darle crédito y bueno, van a morir por el camino, ¿verdad? No, y de hecho eso es algo también que vimos dentro de la encuesta. Y en tu encuesta veo que sale en el primer lugar como problemática. Sí, pero también vimos en la encuesta cuánto es el tiempo que tiene su empresa dentro del sistema, ¿verdad? O sea, dentro del sistema económico, digamos. Evidentemente las empresas formales son aquellas, la mayoría que tienen más de 15 años, más de 5 a 10 años. Y las informales duran de 0 a 4 años, 0 a 5 años, la duración de una empresa informal. Sí. Entonces ahí también como vemos cuánto tiempo realmente, porque son empresas de subsistencia, básicamente. Son empresas para poder subsistir, por algo son informales también. Pero de hecho es algo muy importante y un problema social el cual hay que tener en cuenta, que es el tema de la informalidad. Porque de hecho, bueno, esas personas que son hoy propietarias de su empresa, sea informal o formal, también tienen que poder acceder a la seguridad social. Y eso es algo que deja un poco al desnudo, digamos, a ese microempresario que si apenas puede subsistir el día, tiene que pagar otra vez para su seguro mismo. Entonces, claro, como no tiene tampoco esa posibilidad, como él es el dueño de la empresa, digamos, entonces tampoco puede acceder a seguridad social, lo cual eso genera todo un encadenamiento de todos otros problemas. Vi en tu encuesta que
ahí vamos a exhibir en breve en pantalla. Eh, Creo que temas claves son el acceso al crédito y la tecnología son cuestiones claves en el crecimiento económico de una empresa. Eso formaba parte de las encuestas que hicieron. Y vi que las empresas informales, casi más del 80-90% no usan la tecnología como una herramienta para su crecimiento. Y obviamente eso se puede deber a cuestiones de falta de fondeo, de presupuesto, o también cuestiones informales, ¿verdad? Ese dato arrojó la encuesta, ¿verdad? Sí, bueno, y además de eso, aparte del acceso al crédito, ahí se hace hay una similitud entre las empresas formales como informales. Ambas dijeron que el acceso al crédito es el principal obstáculo. Luego siguieron con la competencia de sus competidores, digamos. Sí. Cómo actúan sus competidores dentro del mercado. Que eso se puede dar también porque tienen competencia desleal. Evidentemente no puedes competir con una persona que hace a escala su producción y vos estás tratando de hacer a mano, sos una pequeña empresa. Ese es como un segundo obstáculo para poder expandirse, porque no puedes competir tanto en precios por la economía de escala. Y el tercer inconveniente, ahí fue donde había un poco más de diferencia. ¿Por qué? Porque los informales, como tercer lugar, ellos respondieron, ¿verdad?, que están ellos expuestos a robos, a inseguridad, y es algo realmente que el empresario informal es algo que se enfrenta día a día y es algo que lo ve como un principal temor también. Claro, porque obviamente aquella empresa formal, entiéndase que tendrá alguna que otra mayor posibilidad de acceder a financiamiento, y eso te hace que puedas tener guardia, puedas tener circuito de seguridad de cámara y varias cuestiones, ¿verdad? Volviendo al tema del acceso al crédito, dentro del Centro de Estudios Económicos, ustedes obviamente tienen bien diferenciados los actores del mercado financiero. Entiéndanse los bancos, las financieras, las OCDEs. Para los televidentes que ven recién el programa, las OCDEs son las antiguamente llamadas casas de crédito. Algunas la conocen como casas de crédito, hoy son OCDEs, otorgantes de crédito dinerario. Los bancos conocemos el nicho al que apuntan, las financieras tienen también otro nicho y las OCDE otro nicho, ¿verdad? Lo que se conoce es que las OCDE atienden a un sector de repente informal de la población. Eso ustedes en algún estudio que lo hicieron lo visibilizaron, Jazmín. Sí, así mismo, y ahí vimos también el rol que cumplen las OCDE en el tema de inclusión financiera, porque de hecho, bueno, si nosotros evaluamos la cantidad de cuentas bancarias, como estábamos mencionando anteriormente, no sirven tanto si es que no hacen uso de los productos financieros que tiene el sistema. Abren una cuenta bancaria y sin embargo, como no tienes educación financiera, no la utiliza. Sin embargo, si uno trabaja en el día a día, acceder a un banco también es un poco más complicado. Tiene también un poco más de burocracia, como se llama, ¿verdad? Y si nosotros vemos el trabajo que hacen las OCDE dentro de la inclusión financiera, nosotros vemos que al segmento el cual atienden las OCDEs es un segmento totalmente diferente al cual atienden los bancos en su mayoría. Los bancos más bien se centran en, bueno, no te van a dar un crédito por menos de 5 millones. ¿Por qué? Porque directamente te dan una tarjeta de crédito y ahí ya está. Claro. Sin embargo, las casas anteriormente llamadas casas de crédito, las OCDEs, sí llegan a un segmento de la población un poco más, menor a ese monto, sí. Y entonces cumplen un rol importante en lo que es la inclusión financiera. Pueden dar también un poco de respiro también a esas personas las cuales necesitan acceder a crédito y los cuales un banco es impensable. Justamente en relación a este tema tengo una reflexión que te la voy a hacer a la vuelta de la pausa y la vamos a discutir sobre el tema de la segmentación de los informales también, que yo creo que es una cuestión que debería analizarse. Vamos a un corte y volvemos enseguida, Jazmín. Volvemos en breve con nuestra invitada. Seguimos con Jazmín Suárez. Jazmín, te decía que cuando ustedes en el Centro de Estudio Económico analizan a un informal, me pregunto primero algo y luego te hago una afirmación.
Ustedes lo segmentan, no sé cómo decirte, informal grave, informal intermedio, informal básico. ¿Por qué? ¿Por qué te digo, verdad? Porque, por darte un ejemplo, dentro de las OCDE hoy en día, hace poco el Banco Central dicta una resolución y clasifica a los otorgantes de crédito dinerario. Clase A, clase B, clase C. Obviamente aquellas OCDE de la clase A tienen un volumen más importante. Es probable que sus políticas de crédito sean aún más rigurosas que las OCDE clase C, que atienden a lo mejor a una persona muy informal ya. Entonces, yo tengo el criterio de que alguna vez debería analizarse parámetros de formalización. Es decir, de acuerdo a tu condición económica, de acuerdo al proyecto que vas a llevar adelante como emprendedor, para ser formal necesitas cumplir estos 4 requisitos. Si vos querés a un nicho un poco más elevado, tenés que cumplir 10 requisitos. Y si querés ser formal y de tener ya una mediana empresa, tenés que tener 20 requisitos, ¿verdad? ¿Ustedes segmentan de esta forma la UIP o no? Y realmente hasta ahora no lo hicimos. Lo que hicimos hasta ahora con el tema de informalidad fue a partir de varios estudios y un estudio específico con la OIT. Nosotros lo que pudimos ver es cuánto es la economía informal, propiamente Sí. empresas o personas que no tributan, que operan, pero están en la parte en negro, digamos. Sí. Cuánto eso es del Producto Interno Bruto. ¿Recordás de datos, Jamil? Sí, es alrededor del 25%, 25-27% del Producto Interno Bruto, personas que operan pero están completamente en negro, digamos, Sí. que no tributan. Ya. Evidentemente, para la informalidad hay varios rangos, así como Sí. decís, que sí lo tenemos como de la parte un poco más teórica. Sí. Tenemos en lo cual informal, que tiene que cumplir ciertos requisitos, informalidad en ciertos ámbitos, pero ese dato así específicamente, ya por clasificación de quién es más informal que quién es menos informal, realmente no hacemos esa valoración. Lo Claro. que sí hicimos fue la valoración de, bueno, cuántas son las empresas que operan dentro del sistema y que no tributan, básicamente que evaden impuestos. Claro, porque yo me pongo a analizar y traigo un ejemplo a colación, ¿verdad? Un emprendedor que va a arrancar a emprender y quiere vender helados y él tiene un capital de 10 millones de guaraníes para comenzar el emprendimiento. Y luego hay otro emprendedor que quiere también vender helados y él tiene un capital de 100 millones de guaraníes. Es muy probable que si los requisitos de formalización de ambos son los mismos, el de 10 nunca va a arrancar. O va a arrancar y se va a quedar por el camino, o va a arrancar y va a ir en negro. Entonces yo prefiero 1000 veces que arranquen los dos y a el de 100 millones de capital operativo yo le digo, ok, vos tenés que cumplirme estos requisitos. Y al otro le doy un plan de contingencia y le digo, bueno, en tus primeros 2 años tenés que cumplir esto y a medida que vas creciendo, bueno, o si no vamos a tener, pasa eso día a día, ¿verdad? A mí me pasa que yo soy abogado, ejerzo la profesión y tengo muchos emprendedores que se me acercan y me dicen, doctor, voy a tener RUC, voy a tener esto, IPS no. Ministerio del Trabajo no, ya no me da el cuero, ¿verdad? Y la gente, también el empleado, el que va a trabajar, dice, no, yo no quiero IPS, te dice. Sí. Yo quiero cobrar mi sueldo completo, te dice, ¿verdad? Y ahí entramos en un tema complejo, ¿verdad? Sí. Entonces, importante, yo siempre digo, entender un poco que el concepto de formalidad por ahí no es aplicable a todos los sujetos, ¿verdad? O sea, dependiendo de tu condición económica, tu historial crediticio, son varias cuestiones. Bueno, de hecho hay que tener en cuenta, hay que ponerse también el zapato del otro. Evidentemente, para una persona que hace tortas en su casa y vende tortas y le vende hacia sus amigos, vende a su hermano, vende por el barrio, empieza a crecer, su objetivo realmente no era luego tener una empresa, era tener un dinero extra. Sí. No era realmente formalizarse, no era tener una patente comercial, no era ni siquiera inscribir el nombre de su torta al registro de marcas. Tampoco era su prioridad. Su prioridad era tener un extra. Porque eso es lo que hay que diferenciar también, que son como emprendimientos más de subsistencia. Porque realmente esa microempresa, ¿cuánto tiempo va a durar? En las estadísticas que nosotros vemos, las microempresas, su vida es muy corta. Sí. Entonces, eso es lo que hay que cambiar desde un principio realmente, que los incentivos estén bien dados. Porque de hecho, bueno,
o se inserten en el mercado laboral de manera formal, o bueno, está bien, es muy valedero que sean emprendedores, que no quieran tener jefe, que sean ellos los mismos jefes. Es muy valedero esa posición. Sin embargo, hay que también tratar de que estas micro y pequeñas empresas sean micro y pequeñas empresas que sean un poco más técnicas, que sean un poco más de calidad, que puedan, aparte de darle un 100.000 guaraníes por día, darle un poco más de dinero, que le puedan enseñar también la parte financiera de una empresa, que tampoco es fácil. De hecho, ser emprendedor es lo más difícil. Ser vos tu propio jefe, ser vos el que tiene que cumplir, es muy complicado. Y lo que hacen muchos hoy en día para poder acceder a crédito es que sacan un préstamo a nombre personal. Sí. No es que sacan un préstamo para la empresa. Entonces ellos se mezclan entre las finanzas personales con las finanzas de la empresa. Entonces es bastante complejo, pero es un problema social bastante amplio realmente, que el nivel de informalidad laboral solamente que hay en Paraguay es uno de los más altos de la región. La informalidad laboral, contando de lo que es también el sector agropecuario con lo que es el sector servicio en general, es más del 60%. Recordemos que el 60% es sacando el sector agropecuario, que por el manejo en el que hay, de acuerdo a la zafra, es estacional el trabajo, entonces es diferente, ¿verdad? O sea, si sacándole eso, el 60% de las personas en Paraguay son informales. Claro, sí, yo manejaba el dato 57% y estamos ahí. Y el tema de la educación financiera es clave, y te cuento una situación que se dio. Hace unos años me convocó un parlamentario y me pidió, necesito que me ayude a elaborar un proyecto de ley al efecto de incluir en la malla curricular de los colegios la educación financiera básica. Porque el joven se recibe hoy y no sabe cómo manejar su dinero, no sabe lo que es un interés moratorio, punitorio, compensatorio, no maneja los conceptos de flujo de caja, conceptos básicos de repente que sería importante que un emprendedor los conozca, ¿verdad? Presentamos un proyecto de ley, creo que pasó a la Cámara de Diputados y quedó por el camino. Creo que fue vetado inclusive en su momento por el Poder Ejecutivo. Y yo no entendí la razón, ¿verdad? O sea, tengo mi opinión, aparte que no es el momento de tocar ese tema, pero me pareció raro. Me pareció raro que no exista como política pública una intención de que nuestros jóvenes estén educados financieramente desde el colegio, ¿verdad? Esto se da en otros países, en Chile, en México, en países de Europa se da, es algo común, ¿verdad? Que ya entiendan cómo manejar, cómo hacer negocios, ¿verdad? Entonces, porque o si no, después otra vez el joven tiene que salir a contratar capacitación para educación financiera en su emprendimiento. Sí. Y eso es un costo más, ¿verdad? Es un costo más que se da. Y sobre este tema de educación financiera, que va muy de la mano de la asistencia crediticia, quiero ponerte un planteamiento a la vuelta a la pausa, escuchar tu opinión como economista, como una persona que está en el día a día capacitando también. Entiendo que haces también capacitaciones ahí, haces estudios, informe estadístico. ¿Cómo se podría generar un plan nacional para, no te digo hacer desaparecer, ojalá, la ideal es hacer desaparecer la informalidad, ¿verdad? Pero para atacar de fondo la cuestión de la informalidad? Y yo tengo una idea al respecto, te quiero exponer y quiero escuchar tu opinión. A la vuelta de la pausa. Volvemos en breve con Jazmín. Llegamos a nuestro último bloque, una charla interesante con Jazmín Suárez del Centro de Estudios Económicos de la UIP. Jazmín, este programa me enseñó muchas cosas y aprendí bastante, escuché ejemplos, escuché problemáticas, escuché soluciones, pero sí hay una conclusión que yo la quité hace unos meses después de más de 100 programas, ¿verdad? Aquí estuvieron varios ministros de Hacienda, viceministros de MIPYMES, directores del Banco Central, de la Comisión Nacional de Valores, parlamentarios, presidente de la UIP, presidente de las asociaciones de MIPYMES,
emprendedores, o sea, yo le tuve a todos los actores del mercado financiero y económico, no a todos, pero a la mayoría sentados ahí, ¿verdad? Y hablamos siempre de la problemática de la asistencia al crédito y de la informalidad. Es como que ese es un tema que hay que solucionar. Pero yo veo compartimientos estancos. Por acá se sentó conmigo el viceministro MIPYMES con muy buenas ideas. Pero él solo no puede. Y director, yo veo que el Banco Central no hay una conexión entre todos los actores de los tres poderes del Estado. No sé si escuchaste hablar de este plan, llamada la ENIF, era la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera. Sí. Creo que buscó ahí aglutinar a todos para ver cómo le incluimos financieramente a la mayor cantidad de paraguayos. Yo creo que tiene que haber una estrategia nacional de lucha contra la informalidad, que eso va a derivar en una mayor facilidad de acceso al crédito. Pero veo que cada uno está luchando por su parte y no hay un plan nacional, ¿verdad? Ustedes de la UIP, del Centro de Estudio Económico, ¿cómo ven que se puede atacar de raíz esta problemática? Bueno, es una problemática bastante compleja. De hecho, nosotros estamos estudiando también con otros interesados sobre esta problemática con varios organismos internacionales, porque de hecho, bueno, es donde está la gente productiva también, que trabaja el día a día, gente joven, gente que bien podría estar produciendo y podría tener un valor agregado más dentro de la economía, podría tener una mejor seguridad social, podría acceder a mejores oportunidades, si es que, bueno, se dan todas las oportunidades correctas dentro de su camino de vida, ¿verdad? De hecho, bueno, la inclusión financiera, más que eso, lo que se necesita también es educación financiera, de hecho, porque de qué va a importar que esté dentro del sistema financiero si es que no sabe manejar, no sabe cómo estar dentro de esto. Bueno, de hecho es una arista de la educación financiera. Eso genera también sobreendeudamiento de repente, pues malas decisiones implican créditos mal conseguidos y no pagados y te genera sobreendeudamiento también, ¿verdad? Sí, es un problema muy complejo, pero el tema de la informalidad es un problema que nos alcanza a todos. De hecho, nos alcanza también dentro de la UIP. Nosotros estamos, aparte de ver lo que es el tema de la informalidad laboral, por un lado, también la informalidad dentro de las empresas. Dentro de las empresas un tema hay que hacer concientización por un lado y por otro lado también ver el tema de lo que es el contrabando. Mucho de eso es competencia desleal con las otras empresas. Es un tema cultural también, sí, que hay que sacarlo de raíz. De hecho, hay que tener posiciones firmes y posiciones claras sobre esto, y es no dejarlo pasar y no dejarlo hacer así nomás, como claro, normalmente se hace. El famoso así nomás. Yo siempre cuento esto que me tocó sentirlo en carne propia, porque le asesoré a una empresa, un grupo de jóvenes que había accedido a cerrar un convenio muy importante con una empresa del exterior que le iba a fondear para un emprendimiento en el país. Entonces lo primero que ellos contentos hicimos fue crear una EAS, uh-huh. Era lo más rápido, era lo más fácil. Entonces yo participé en varias audiencias públicas en el Congreso sobre la creación de la EAS. Bueno, creamos la EAS rápido. Luego tenían su RUC, ya tenían una sociedad, ellos comenzaron, ya alquilaron un local, contrataban sus primeros personales, IPS, Ministerio del Trabajo, o sea, estaban haciendo todo lo que debían de hacer, con un capital propio de ellos inicial. Luego viene la primera traba, ¿verdad? No podían abrir cuenta en el banco, porque ellos iban a abrir una cuenta a los efectos de recibir una transferencia internacional de los socios extranjeros. La razón por la cual no podían abrir la cuenta, hablé con varios bancos de plaza, me decían, tenemos normativas del Banco Central que nos exigen el cumplimiento de ciertos parámetros en relación a lavado de activos. Y las EAS no cumplen con todas las prerrogativas que cumple una sociedad anónima. Es como que los bancos le ven a la EAS como una sociedad menos formal, te diría otra vez, que la sociedad anónima. Entonces, si esta empresa paraguaya constituida bajo la figura de una EAS va a recibir transacciones internacionales, no querían abrir cuenta.
Llegué a hablar hasta con el ministro de Industria y Comercio del gobierno anterior. Y él me dice, es una problemática que tenemos porque el Banco Central es muy riguroso en todo lo que tenga que ver transferencias internacionales, apertura de cuentas, a EAs, a sociedades anónimas. El empresariado que quiere mover la economía, los bancos están atados a lo que le diga el Banco Central. Entonces, y yo como ministro de Industria me decía, quiero que esto crezca. Entonces todos los actores por su lado estirando, pero no había alguien que le aglutine. Esa problemática yo creo que hay que enfrentarla, y a lo mejor es la UIP una de las que puede de repente el día de mañana decir, ok muchachos, le vamos a juntar a todos. Le voy a lanzar esa idea al presidente a ver si se anima, porque eso es una tarea titánica, ¿verdad? Juntarle a actores del sector privado con el sector público, ¿verdad? No, de hecho, esa problemática misma que estabas mencionando, yo también la viví, de hecho, de poder abrir una cuenta bancaria a nombre de una empresa y no, la solución que te dan en el banco es abrirla una a tu nombre y abrir otra a tu nombre, básicamente. Entonces, claro. Ese es un problema de falta de coordinación dentro de las políticas públicas, que es algo muy importante que hay que tener en cuenta. No es solamente que hay que tener en cuenta para estas políticas públicas, bueno, a todos los actores que van a intervenir dentro del sistema, porque no es simplemente hacer una ley, sino que también esa aplicabilidad que va a tener. ¿Cuál es la aplicabilidad hoy en día, por ejemplo, de tener una empresa si es que no va a poder tener una cuenta bancaria? Sí mismo. Comentame, Jazmín, ¿solamente los socios de la UIP pueden acceder a los estudios del Centro de Estudio Económico o algo público? ¿Ustedes lo tienen eso publicado en alguna web? ¿Cómo uno puede acceder? Porque yo ya leí, me tocó leer 2, 3 informes, son muy interesantes, muy precisos. Sí, te comento. Bueno, nosotros ahora tenemos, por un lado en la página web de la UIP tenemos un espacio de lo que es el Centro de Estudios Económicos. Entonces ahí tenemos algunos informes que sí son, bueno, para todo público. Claro. Tenemos informes mensuales, también tenemos informes que hacemos de manera semanal y además de eso, aparte de eso, tenemos informes específicos ya, sí. Bueno, por requerimiento que normalmente se suelen acercar a algún socio o igual, aunque no sea socio, igual también se acercan a nosotros porque tenemos la información, básicamente, sí. Tenemos acceso también a la información gracias a, bueno, a la amplitud de socios que tenemos y la amplitud de industrias que están dentro y rubros que están dentro de la UIP. Entonces, bueno, hay algunos informes que sí son de acceso público, están todos dentro de la página web de la UIP. Y bueno, y hay otros que si necesitan un estudio específico, sí, ya estamos abiertos a las consultas específicas. Les felicitamos al Centro de Estudio Económico y también a la UIP porque algo que hace falta mucho en Paraguay, el tema de datos, acceder a datos, sí. Informes estadísticos. No existen datos muy precisos en Paraguay y nosotros los abogados, cuando viene un inversionista, lo primero que te dice, quiero información de este sector. Y la verdad que cuesta mucho acceder a eso. Entonces creo que lo que está haciendo la labor del Centro de Estudio Económico es muy importante y aporta mucho a la economía del país. Gracias, Jazmín, por estar con nosotros. Muy interesante la entrevista y vamos a seguir invitándote para otras entrevistas. Vamos a pedirte un poco de información para compartir también en la plataforma de la revista impresa digital de créditos y consumo. Sí, no, por favor, muchísimas gracias por invitarme a tu programa y cuando quieras, a las órdenes. Saludos al presidente, decirle que le quiero tener la próxima. Le voy a decir entonces. Dale. Esta fue la entrevista con Jazmín Suárez del Centro de Estudios Económicos de la UIP. Interesante el programa. Hablamos de varias cuestiones, acceso al crédito, informalidad y de un interesante informe estadístico que realizó este centro, que repito, está dando un valioso aporte a la economía paraguaya. Los espero nuevamente el próximo jueves, 21 horas, aquí por Canal Pro. Gracias por acompañarnos.